La extrema derecha se afianza en Europa. Las primeras proyecciones de las elecciones parlamentarias de este domingo de la Unión Europea muestran un claro avance de los partidos ultraderechistas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Hola amigos, soy Nelson Guarté. Como escucharon de la Deutsche Welle, terminaron las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo ya, y donde la extrema derecha ha arrasado en España, en Francia, en Italia, en Alemania ya, y entonces veremos por 5 años más un Parlamento Europeo de ultraderecha ya. Entonces, este no es un canal político, es un canal escatológico, ¿ya? Escatológico, de escatología avanzada incluso, ya no es escatología básica. Y entonces, una de las características del anticristo es que va a ser un político, ¿ya? Ahí vamos a ver una cita bíblica. eh, eh, una cita bíblica en el libro de Daniel, en versículo 20, para que vean ustedes de que sí, en el mundo todo es política, ¿ya? Y una de las características del anticristo, tanto el anticristo que va a ser una coalición de naciones, más importante es eso, entender eso de que el anticristo va a ser una coalición de naciones, es un imperio que va a tener su rostro visible, claro está, va a tener su rostro visible a un hombre despreciable, ¿ya? Que va a ser el rostro, la cara visible de este imperio, ¿ya? Y que va a ser reemplazado según los poderes subalternos lo estimen conveniente y lo pueden reemplazar por otro personaje que también va a tener características, que también va a ser anticristo hombre. Daniel 7:20 nos dice que tenía en su cabeza, y del otro que un poquito más arriba, así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, estos son reyes, y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas, ¿ya? Eso nos hace pensar de que estas grandes cosas que habla de personajes siniestros de la Biblia, de Daniel 7:20, se tratará de un político, de un orador, ¿ya? Y parecía más grande que sus compañeros, ¿ya? Así dice. Entonces, vamos a buscar otro, el 9:27, igual nos da características de que va a ser un político, ya, como ya le dije, en el mundo todo es política, pues todo pasa por los políticos, no sé, las leyes se debaten en el Senado, primero en la Cámara de Diputados, ya, entonces todo es política, por eso, si bien es cierto, este no es un canal político, pero sí le estoy dando, desde el punto de vista escatológico, de que es importante lo que está pasando en Europa, porque sabemos por la historia de que hubo un personaje hace 70 a 80 años atrás, que se acaban de cumplir los 80 años del desembarco a Normandía ya. Hubo un personaje que intentó subir al poder, y me refiero al siniestro Hitler, Adolfo Hitler, y que de tanto llegó al poder ya, llegó al poder por ahí por el año 33, estuvo preso, dio un golpe de Estado tratando de llegar al poder, y entonces este personaje que era un político, ya el personaje de la historia universal, y estando preso de haber dado un push, un golpe político contra el gobierno que existía en ese entonces, estando en prisión escribió el famoso Mein Kampf, su libro que se llama La lucha, y entonces que es la Biblia del nazismo. Ya, para los que no tienen claro si el nazismo es de derecha, es de izquierda, la verdad es que el nazismo sí es de derecha.
es de derecha, porque resulta que Hitler, este personaje siniestro, que es un prototipo de anticristo, persiguió a los comunistas, que son de izquierda, a todos los comunistas, todo lo que era, y fue enemigo, cierto que hizo un pacto de conveniencia con Rusia, ya, pero después se atacó y trató de invadir Rusia, ¿ya? Entonces, para dejar bien en claro, para los que no entienden política, si el nazismo era de derecha o era de izquierda, era de derecha, ¿ya? Porque Hitler atacaba a los comunistas, los mandó a los campos de concentración y ahí hacía, los quemaba y todo lo hacía desaparecer, ¿ya? Entonces, ya, una vez más, le reitero, este no es un canal político, ¿ya? No hablo de política, sino que hay que hablar de política, pero yo lo hablo del punto de vista escatológico. 9/27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí estamos viendo a este siniestro personaje de que va a firmar un pacto, un tratado de paz. ¿Y quiénes son los que firman los pactos y los tratados de paz? Los políticos, pues, los políticos. Y entonces, en el 720 ya lo leímos, 720, peguémosle un pincelazo más. Ya, y aquí en el 21 veía como este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ya va a salir vencedor. Ya, pero y acá, y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas. ¿Quiénes son los que grandes y hablan elocuentemente? Los políticos, pues ya, y parecían más grandes que sus compañeros. Ya, volvamos al video, a la actualidad, las elecciones en Europa, que la ultraderecha se está posicionando del Parlamento Europeo. Ya, escuchemos un poquito. Los primeros resultados indican que la Alianza Conservadora Partido Popular Europeo seguirá siendo el grupo más numeroso del Parlamento. Su líder, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, va camino de un nuevo mandato. El presidente francés Emmanuel Macron convocó este domingo elecciones legislativas anticipadas en Francia, después de que el partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, lograra casi un tercio de votos en los comicios al Parlamento Europeo. Aquí en Alemania, la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, sube al segundo puesto, mientras los conservadores ganan las elecciones en la primera economía europea. Los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz obtienen el peor resultado de su historia. Entonces sigamos escuchando un poquito de que esto es el boom, es lo que pasó ayer domingo. El Parlamento Europeo ha dado un giro a la derecha. Un giro a la derecha. El Partido Popular Europeo de centro derecha seguirá siendo el mayor grupo parlamentario. Se trata del grupo parlamentario de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Muy probable que von der Leyen sea reelecta por 5 años más como la presidenta del Parlamento Europeo. Von der Leyen aseguró que el PPE construirá un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Sí, el PP es una coalición de fuerzas. El avance de los grupos de derecha, que según los primeros resultados ganarán escaños en el hemiciclo. A medianoche, o a medida, mejor dicho, que se vayan conociendo más resultados y proyecciones, podemos hacer una idea más clara de la futura composición del Parlamento Europeo. Este ha sido el reparto de escaños entre los diferentes grupos parlamentarios de la Cámara en los últimos 5 años. Se puede ver que el Partido Popular Europeo era el bloque más grande, es decir, el grupo que incluye PPE, 191 escaños, como los democristianos alemanes o el Partido Popular Español, por ejemplo, y seguiría siendo el grupo más numeroso en el nuevo Parlamento. Pero las mayores oscilaciones están en los extremos, con los votantes dando la espalda a los partidos verdes de Europa, que perderían unos 18 escaños. Los verdes, 53. Y un crecimiento del grupo Identidad y Democracia, que involucra a partidos de extrema derecha y populistas, pero no a la AfD de Alemania, que fue expulsada de ese bloque poco antes de los comicios. La presidenta de la Comisión Europea y candidata del Partido Popular Europeo a repetir en el cargo, la alemana Ursula von der Leyen, celebró la victoria de su familia política en los comicios europeos. Vamos a escucharla. No se puede conformar una mayoría sin el Partido Popular Europeo, y eso es importante. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de derecha y de izquierda.
Los vamos a detener, eso es seguro. Ya, esa es la coalición de Ursula von der Leyen, que no es una coalición y trata de que no se vaya al extremo ni ultraderecha ni ultraizquierda. ¿Qué tal, Elisabetta? Bueno, los datos confirman lo que los observadores y sondeos habían vaticinado en Italia. Meloni y su partido ganan las europeas. ¿Cuán grande ha sido el apoyo de la primera ministra y cómo quedan ahora los equilibrios políticos en ese país? Bueno, amigo, ese es lo que pasó ayer en las elecciones europeas y que tenía que contárselo porque es algo importante, porque estos 5 años que vienen vamos a tener un Parlamento Europeo de ultraderecha, mucho más radical que los 5 años anteriores, ¿ya? Y entonces las medidas que puedan tomar pueden que algunos piensen de que van a atacar con mayor fuerza a Rusia. Puede que no, puede que sea el efecto contrario, de que como van a ser nacionalistas, quieran defender su país, su propio país, más que a Ucrania, ¿me entienden? Por eso la política es una ciencia inexacta. No, a veces los ataques que reciben los políticos en las campañas, como meterlos presos, seguirle juicio, como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, de que están a punto de meterlos presos por ataques políticos, pero muchos de esos ataques a veces tienen efecto contrario al que se persigue. Y estamos viendo día a día de que todos esos ataques que está recibiendo Donald Trump en Estados Unidos le están ayudando a su campaña presidencial más que afectarlo negativamente, ¿me entiende? Es por eso que la política es una ciencia inexacta. Muchas veces cuando se ataca a los políticos de esa forma, con meterlos presos, con seguirle juicios, cosas así, a veces tienen esos ataques efecto contrario al que se persigue, ¿ya? Entonces, este Parlamento de ultraderecha, el Parlamento Europeo de ultraderecha, que todos pensarán, ahora van a atacar a Rusia, van a invadir a Rusia, lo van a bombardear, porque la OTAN es la fuerza de seguridad del Tratado Atlántico Norte, pero el Parlamento Europeo, que para cuidar a Europa, tiene mucha influencia sobre la OTAN, ¿me entiendes? Y entonces, porque son los políticos y la OTAN es el brazo militar, ¿ya? Entonces, que son dos características del anticristo. El anticristo va a ser militar y político-militar. El militar, la OTAN, el político, el Parlamento Europeo, ¿ya? Y entonces, y no hacer una persona, un individuo, sino que es un imperio. El anticristo es un imperio que tiene un rostro visible, que va a ser un hombre, como dice el libro de Daniel 9:21, 11:21, y ese hombre es el rostro visible de ese imperio. Ya, amigos, hasta ahí lo dejo. Escuchemos un poquito y de ahí, si les gusta el video, denle me gusta, compártelo en sus redes sociales y suscríbanse a mi canal. La principal lección está clara. No es un buen resultado para los partidos Macron perdió en Europa, incluida la mayoría presidencial. Es una situación a la que no puedo resignarme. El ascenso de la izquierda en Europa ha retrocedido. También para nuestra Europa y para el lugar que ocupa Francia en Europa y en el mundo. Avanza la ultraderecha. Ahora, para más informaciones, ampliamos con Diana Jayón. ¿Qué tal? Bueno, amigos, hasta ahí lo dejo. Denle me gusta a mi video y compártalo.